Hola, acá estamos eh, un día más para compartir la palabra del Señor. Agradecer al Señor por esta oportunidad, porque es un buen tiempo para estudiar, para aprender, para conocer más al Señor y su palabra. Vamos a terminar hoy día con Santiago y ha sido de tremenda bendición del año pasado. No pudimos terminarlo el año pasado, pero eh, recuerdo que cada lunes que estudiábamos algún versículo, capítulo del libro, era como lo que estábamos viviendo. Y no ha dejado de ser así en este tiempo en el cual no nos podemos juntar. Así que vamos a orar para comenzar a estudiar estos últimos versículos. Bendito Padre, Señor, le damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque usted nos enseña con su palabra, nos exhorta, nos anima, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica su palabra, a poder atesorarla, a poder permitir que examine nuestras vidas, Señor, para así poder ser buenos oidores y hacedores de su palabra. Bendíganos en este tiempo, espero que sea de bendición para las hermanas, trabaje en sus vidas como lo ha trabajado en la mía, Señor, y que podamos cada día tener nuestro tiempo con usted, Señor. Ayúdenos en los tiempos difíciles que estamos viviendo, a confiar en usted y a estar firmes en usted. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a Santiago 5, 19 y 20. Son los últimos versículos que nos llegan de esta carta de Santiago. Dice: Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nos dice acá Santiago, para terminar, nos dice un motivo especial. La iglesia acá estaba viviendo un tiempo bien difícil de dispersión. No se puede que haya un poco de debilidad en la fe, o las situaciones eran muy difíciles que hacían que hermanos estuvieran débiles, dudaran o pasaron por momentos difíciles. Entonces por eso dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, hay una gran bendición. Pero primero quiero que veamos, pensando, ¿qué debemos hacer cuando alguno de nosotros, hermanos que han estado en nuestra congregación o hermanos que conocemos, se ha apartado de la verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber al respecto al ver esa situación? ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice, primeramente yo pensaba en lo mucho que les extraño en este tiempo, y pensaba que esto nos demuestra que somos una familia, que somos cercanas, que somos hermanos, los unos a los otros. Y como les decía, la iglesia aquí estaba siendo repartida, estaba siendo perseguida, se estaban separando, yendo unos a un lugar, otro a otro. Y en este momento nosotros nos encontramos como en una situación así. La iglesia está dividida, está separada, porque no nos podemos reunir en un lugar, está prohibido. Gracias a Dios tenemos los medios para poder aún así reunirnos con la tecnología, y eso nos hace estar más cerca. Pero si hubiéramos estado viviendo el tiempo en que ellos estaban viendo esto, una cuarentena en ese tiempo, sería mucho más difícil poder mantenernos firmes, poder animarnos los unos a los otros. Imagínense si Santiago les está diciendo hermanos
hagan esto, por favor, háganlo. Yo pensaba, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros ahora que, tenemos muchas más facilidades para poder acercarnos a la familia? Entonces, lo primero que veíamos, que nos muestra que los hermanos en Cristo, los cristianos, nuestra iglesia, fuente de bendiciones, o la iglesia local, somos una familia, el cual necesitamos estar preocupados, animándonos, cuidándonos, exhortándonos, recibiendo la exhortación y así, muchas cosas. Pensaba en la primera palabra que dice hermanos. Santiago 5, 19 al 20, en la primera palabra dice hermanos. Y busqué en Santiago en los capítulos anteriores y más o menos aproximadamente había como 8 o 9 veces que aparecía esta palabra cuando él quería comentar algo en especial. Hermanos. Yo pensaba que generalmente nosotros usamos la palabra, el hermano tanto, pero el hermano tiene una muy significancia, porque yo no le digo a cualquier persona mi hermano, yo solo le digo a mi hermana Jenny, mi hermana de sangre, porque es alguien importante, cercano, es como mío. Y cuando nos referimos a hermanos en Cristo, es lo mismo. Es mi hermana, es mía, hemos sido comprados con la misma sangre. Entonces es algo muy, muy íntimo, muy, muy cercano, muy privado, muy ella y yo, o ellos y yo. Entonces Santiago les dice varias veces hermanos, porque él consideraba a la iglesia, a los hermanos que le estaba escribiendo, muy cercanos, como familia, totalmente familia. Y cuando lo hace principalmente para expresar su amor por ellos, su dedicación, su cercanía. El nombrarle hermanos era para decir, yo también soy tu hermano, tú eres mi hermano, yo te considero mi hermano, yo también soy tu hermano. Una hermandad, a eso me refiero. Una complicidad, una cercanía, un amor único, como lo que tienen los hermanos, las familias. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. De esto vamos a hablar principalmente de la hermandad de la iglesia. En estos tiempos nos vemos alejados, pero ha sido bueno para nosotros igual el entender que la iglesia, la hermandad no se vive solo en el lugar, sino que se vive con llamadas telefónicas, con preocupaciones, con ofrendas, con diferentes cosas. Dice, si nosotros somos hermanos, es porque tenemos a un Padre, y ese Padre es Dios. Entonces tenemos a un mismo Padre. Ese Padre no es Dios, entonces nos hace más cómplices, más cercanos, más unidos, más la misma. Entonces, si tenemos al mismo Padre, somos hermanos, por lo cual somos una familia cercana, que debemos de ayudarnos unos a otros. En la semana hablaba con una hermana, ella me contaba que todos los viernes se juntan con su familia, todos los viernes, ya que no pueden juntarse en sus casas, lo hacen por Zoom, y se juntan todos los viernes con toda su familia, los creyentes y los no creyentes, y así aprovechan, oran, hablan de Cristo, se preocupan de ellos, les animan, si alguno está débil les animan, les comparten la palabra, pero una preocupación completamente. Así lo mismo es entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia, entre los hermanos hijos de Dios.
No debemos de vernos como personas desconocidas o personas que lejanas, al contrario, como una familia, cercanos, estar al otro, estar pendiente, porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Jesucristo, Dios, es el que nos une. Y eso permite que podamos amarnos y cuidarnos entre todos, porque Él nos da eso y nos hace hacerlo para los demás. Bueno, Dios nos ha hecho sus hijos gracias a Jesucristo. Al morir Jesucristo en la cruz, nosotros somos hijos suyos y todos los que hemos tomado, hemos creído en Jesús, nos hace ser hermanos del uno del otro. Él nos ha adoptado como su familia, entonces debemos de atesorar esto, preocuparnos, de entender que somos de la familia de Dios. Pero especialmente cuando a veces nos encontramos con hermanos que no están tan firmes, que no conocen tanto del Señor o que hay más pecado en sus vidas. Con ellos también debemos de preocuparnos, más aún con los hermanos débiles, con esas familias que a veces decimos, este no es tan cercano a nuestra familia. De ellos también debemos de preocuparnos. Y eso es lo que nos dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, de ellos también debemos de preocuparnos, si alguno de nosotros. Pero primero, ¿cómo te ves tú en la iglesia? ¿Te sientes cercana a los hermanos? ¿Te sientes cercana a las hermanas? ¿Sientes que te tratan como hermana? ¿Tú tratas a los demás como hermanas, cercanas, confidentes, preocupadas? ¿O eres más lejana? ¿O te da lo mismo? ¿O no lo habías pensado? ¿O a lo mejor no sabías que debías actuar como una hermana normal? Como una hermana que muestra su amor, que muestra su preocupación. Bueno, como hermanos en Cristo debemos demostrar interés, preocupación, estar ahí, porque Dios nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros, debemos de preocuparnos los unos a los otros. Y para estar pendiente de esos hermanos débiles, de esos hermanos con problemas, de esos hermanos con pecado, nosotros debemos estar preocupados de todos, para que cuando el hermano a lo mejor cae o está débil, estemos atentos de poder ayudarle antes de que se aparte completamente. Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, tenemos a un hermano o una hermana que se ha extraviado de la verdad, que se ha extraviado de Dios, que ha dejado de poner su mirada en Dios y ahora está mirando otra cosa. Conocemos a personas que se han extraviado, líderes, personas de mucho ejemplo, personas muy queridas que se han extraviado y han mirado sus pecados, o sea, no sus pecados, pero lo que Satanás les engaña, les hace creer que eso es mejor que lo que Dios nos da. Han mirado las cosas del mundo, han mirado sus propios deleites, han mirado sus deseos y han dejado de ver a Dios. Y dice, se han extraviado de la verdad. La verdad es Dios, es su palabra, es todo lo que la Biblia nos ofrece, nos da, nos muestra, nos guía. Y esas personas se han extraviado, han dejado de tener a esto por prioridad.
Perdón. Nos enseña también que si hay alguno, dice, hermanos, nosotros, la familia, ahora que entendimos, que nosotros somos la familia, la cercanía. Si hay alguno de nosotros que se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Eh, nadie, nadie de nosotros está exento de que alguna vez nos desviamos, de que nuestro corazón deje de mirar a Dios, de que nuestro deseo no sea agradar a Dios ni glorificar a Dios. Ninguno de nosotros está exento de esto. Lo importante es que hayan hermanos a nuestro alrededor que nos ayuden para volver. Vamos a Mateo 26:34. Estaba pensando ejemplos de personas que hayan desviado por algún momento su mirada en Dios. Y pensaba en este personaje. 26:34. Cuando Pedro, Dios le dice que lo va a negar 3 veces y él dice, no, yo jamás lo voy a hacer. Veamos lo que dice. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este hombre pasó por un tiempo así, en el cual cuando se vio enfrentado a toda la situación de que lo que querían apresar tal vez, o que le podían hacer daño, él dijo, no, yo no conozco a Dios. Se vio su fe, se vio debilitada, dudó, dijo, quizás sea mejor mentir, sea mejor alejarme, apartarme, a seguir firme a Dios, a Jesús en ese momento. Y a veces nos podemos encontrar en situaciones así, con nuestra fe débil, dudando. Yo he vivido procesos así, en el cual digo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto? Acá pareciera que fuera mejor la cosa. Pero lo importante es que a pesar de lo difícil y lo débil que yo pueda estar, primeramente yo debo clamar al Señor, buscar al Señor, pedir ayuda a mis hermanos alrededor y nosotros, los demás, la otra familia, estar pendiente. Uno, cuando se aleja del Señor, uno presenta algunas lucecitas. Empieza a faltar a la iglesia, empieza a subir a las redes sociales cosas que no son buenas, empieza a responder de otra forma, o cuando te llaman los hermanos no respondes. Uno empieza a mostrar diferentes lucecitas que no está bien. Entonces ahí los hermanos deben estar atentos a esto que está sucediendo con el hermano. Tal vez Pedro no se iba a desviar. Bueno, después vemos que Dios lo usó completamente, así lo usó para formar la iglesia. Tal vez no iba a ser, no era mucha la duda, quizás fue más temor de que le podían hacer algo. Por eso Pedro lo negó.
Pero a veces nos encontramos en situaciones así, en el que preferimos a veces con nuestros amigos negarlo, pero después ya se hace un hábito y nos empezamos a ser igual a los del mundo. Nos empezamos a responder igual como los otros responden, no como Dios querría que respondiera. Y ahí empezamos a mostrar estas lucecitas de que no estamos bien. Entonces cuando dice hermanos, ay, cuando dice hermanos, si alguno de entre vosotros, nosotros dentro de la familia, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Hermano, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer volver a un hermano, es porque hemos cumplido este versículo, de estar preocupado del hermano, estar atento a sus necesidades, de estar luchando porque el hermano vuelva. Puede que a lo mejor no me responda el teléfono, no quiera nada. Es difícil porque uno quiere que haya una respuesta después de trabajo y llamar y hacer un montón de cosas. Uno quiere que haya alguna respuesta, uno necesita para estar tranquila y ver que ya vamos caminando. Pero a veces no hay. Pero la Biblia nos dice que debemos preocuparnos del otro y de esa paciencia, pedir al Señor paciencia. Y dice, si alguno le hace volver, o sea que hay hermanos que cumplen esto, que trabajan, que tienen paciencia, que no vencen, que no se agotan. Bueno, a lo mejor se agotan, pero continúan. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el mundo vivimos aflicciones, pero cuando nuestra mirada la dejamos de poner en Dios, nos pasan estas cosas. Nos debilitamos, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él. Es por eso que debemos de tener cuidado, de no ser orgullosos. Cuando un hermano dice, oye, he leído tu Biblia, y tú, ¿qué? Pero obvio, todos los días la leo. No seamos orgullosas. No seamos orgullosas y decir, ¿sabes qué? No la he leído esta semana, ¿me ayudas? Me controla porque ha sido muy difícil leerla. O cuando estamos mal, decir, ¿sabes qué? Ora por mí, me pasa esta situación. Buscar a personas sabias. No ser orgulloso, buscar ayuda. Para que cuando llegue el momento en el que estoy mal, hayan personas que me ayuden orando, que hayan personas que me ayuden con la palabra de Dios. Como les decía, la iglesia, el mensaje que escribe Santiago acá, la iglesia estaba viviendo, la familia cristiana aquí estaba viviendo cosas súper difíciles. Persecución, los mataban, estaban siendo dispersadas, algunos ya estaban en el exilio, en otros lugares. Entonces les dice, ustedes que están aquí, preocúpense de los demás. Cuando dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá la multitud de pecados. Si algún hermano se ha extraviado de la verdad, eso solo muestra que ha preferido el pecado en vez de a Dios. Cuando amamos el mundo más que las cosas de Dios, eso solo nos muestra que preferimos el pecado. Cuando dejo de buscar a Dios, eso significa que yo busco el pecado. Cuando dejo de luchar contra las tentaciones que tengo, es que quiero ceder al pecado.
Cuando pongo primero el trabajo antes que leer la Biblia, que ir a la iglesia, que buscar al Señor, eso es pecado. Y estas cosas podrían estar así de separarnos y de extraviarnos de la verdad. Hermana, examinemos nuestro corazón. En este tiempo no nos podemos ver. Quizás uno cuando nos vemos nos decimos, oh, esta hermana tiene la cara rara, no sé, su facción es tan rara, o no estamos yendo a la iglesia. A lo mejor nos conectamos para que digan, ya, para que si no me van a preguntar si me conecto o no los domingos. Nosotros no sabemos eso. Examinémonos. Si estamos así de extraviarnos de la verdad, si es así, busquemos ayuda. Hablemos con el pastor, hablemos con la hermana, busquemos ayuda para que esto no se transforme en esto grande y nos alejemos completamente del Señor. Y después cuando nos volvamos a reunir, no hayan hermanos que no encontremos. Examinémonos para que podamos encontrarnos firmes ante el Señor. Y sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma. Cuando un hermano regrese al camino de Dios, dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta labor no es del pastor, no es de los diáconos solamente, también es labor de ella, pero no solo es de ellos, también es nuestra. Aquí no dice cuando el pastor haga volver al hermano del camino, dice que cuando y alguno le hace volver, o sea, nos incluye a todos. Significa que todos debemos de estar pendientes de los hermanos que están viviendo cosas difíciles, de los hermanos que están un poco lejos del Señor, o que están pecando, o que están en disciplina. Es nuestro deber preocuparnos de ellos, es nuestro deber mandarles versículos, compartir la palabra, hacer discipulado, orar, llamarles, es nuestro deber también. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanas, considerémonos unas a otras para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Santiago nos dice al principio, después de todas las cosas que hemos vivido, de todas las tribulaciones, los problemas, las situaciones, no sé, la lengua, las pruebas, no sé, no recuerdo más que saber, pero después de todas esas cosas nos dice, preocupémonos de la familia, preocupémonos los unos a los otros, considerémonos, estimulémonos, preocupémonos, estemos atentos los unos a los otros en amor y para buenas obras. No dejemos de hacer estas cosas. Dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a nosotros. Ese conocimiento que hemos obtenido de Dios, esa bondad, ese amor, mostrémosla, entreguémosla a las hermanas, preocupémonos de ellas, de los hermanos, de los pastores, de los jóvenes. Preocupémonos los unos a los otros para estar atentos que si alguna vez conocemos de un hermano que se está apartando de la verdad, estemos atentos para volverle al Señor. Y en último versículo, mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133. Ahora no nos podemos juntar, pero aún así podemos habitar juntas. Así que no nos cansemos de hacerlo. No nos cansemos de preocuparnos las unas a las otras, de mostrar ese amor, de mostrar que somos familia, de mostrar que nos amamos, porque Cristo nos ama y eso nos une. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias por este tiempo con Santiago, Señor. Gracias por esta carta que nos ha enseñado grandemente, Señor, cómo usted quiere que llevemos nuestra vida. Me pidió que nos ayude a mostrar el amor, a mostrar que nos preocupamos los unos a los otros, que estamos atentos, Señor. En este tiempo de dificultad, de lejanía, Señor, ayúdanos a hacer prácticas, Señor, a mostrar este amor de forma práctica. Anímenos, Señor. A veces podemos no sentir deseos, Señor, pero sabemos que esto es bueno. Usted nos manda, Señor, a preocuparnos los unos de los otros, Señor. Entonces, ayúdenos a hacerlo. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por poder estudiarla y que sea de gran bendición para mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que esté muy bien. Nos vemos más adelante. Que el Señor les bendiga.